aquí reunidos pues la senadora Marcela Torres Peinbert, el senador Javier Corral, representantes del colectivo Reforma Política Ya, David y Gonzalo, para presentar una iniciativa para regular las candidaturas independientes, esto a raíz de la reforma constitucional del 2012. Es una iniciativa que hasta el momento vamos a suscribir el senador Ernesto Rufo Appel, quien estuvo trabajando esta iniciativa, la senadora Sonia Mendoza, el senador Javier Corral, la senadora Marcela Torres Peinbert, el senador Héctor Larios, y que estaremos durante el día recopilando más firmas de senadores del Grupo Parlamentario del PAN. Bueno, voy a leer un documento muy breve de 3 minutos sobre el contenido de la reforma. Tras la publicación de la reforma constitucional del 2012, el Congreso mexicano debe expedir la legislación secundaria que regulará el derecho de los ciudadanos a participar de forma individual y postularse a cargos de elección popular. Esta reforma permitirá que nuestro país cumpla con los compromisos internacionales en la materia y, lo más importante, ampliará los cauces de participación política de una manera más activa y directa, regulando la forma en la que cualquier ciudadano pueda postularse para ocupar un cargo público sin tener que pasar por los filtros y procesos de selección internos establecidos por los partidos políticos para la designación de candidatos. Hay que decir que este no es un derecho nuevo en nuestro país. Las candidaturas independientes fueron permitidas hasta 1946, cuando la Ley Electoral Federal dio a los partidos políticos la exclusividad de realizar postulaciones. Tal limitación fue refrendada por la Ley Federal Electoral de 1973 y la Reforma Política de 1977. Así, lo que hoy hacemos es simplemente retornar al origen. Para Acción Nacional, la participación ciudadana en la política ha sido siempre un tema prioritario y un compromiso para el fortalecimiento del vínculo existente entre la ciudadanía y el sistema político. En este contexto, debemos enfatizar que la legislación secundaria deberá garantizar el equilibrio para la participación. Los requisitos no deben resultar demasiado sencillos porque generarían la multiplicación de candidaturas, haciendo inmanejable y compleja la organización de la elección, además de pulverizar las posibilidades de los candidatos, y por el otro, no deben ser tan estrictos porque sería imposible cumplirlos y la ciudadanía se sentiría burlada. Así que lo que hoy proponemos son reglas claras y asequibles para que verdaderos liderazgos sociales puedan postularse al tiempo que cuidamos el gasto público que se emplea en las campañas, y se establecen requisitos que inhiban la participación de intereses ilegítimos en las jornadas electorales. De esta forma, la iniciativa que presentamos, entre otras, contiene las siguientes disposiciones: homologar en términos constitucionales los derechos y obligaciones de los candidatos independientes con las de los candidatos de partidos políticos a efecto de generar equidad. Para el financiamiento, se obliga a que los candidatos tengan una cuenta bancaria y den un informe de gastos ejercidos durante la etapa de búsqueda de respaldo ciudadano. El IFE administrará la totalidad de los recursos que utilizará para la campaña electoral de la fuente pública. Para la campaña, el financiamiento público podrá ser de hasta el 51% del tope de gastos de campaña. Los candidatos independientes están obligados a devolver al instituto los recursos públicos que no sean debidamente comprobados. Los precandidatos independientes deberán avisar su intención en julio del año previo al día de la jornada electoral. Los aspirantes no podrán ser militantes de un partido político o bien renunciar a dicha militancia. Para el cargo de presidente de la República, el interesado deberá estar respaldado por al menos el 0.13% de la lista nominal de electores correspondiente, distribuidos en por lo menos 150 distritos electorales de forma igualitaria. Para los cargos de senador y el diputado federal, deberá ser respaldado por al menos el 0.13% de la lista nominal de electores correspondiente, distribuidos en por lo menos 50% de sus distritos electorales de forma igualitaria. El registro estará a cargo del IFE, donde deberán presentar declaración de principios y programa de acción. No se podrá respaldar la candidatura de más de 2 candidatos independientes que se postulen para el mismo cargo. El registro no procederá por una serie de limitantes, entre las que están: no obtener la constancia de respaldo ciudadano, por presentar información falsa para la constancia, por coaccionar a ciudadanos para obtener su apoyo.
para obtener recursos no informados al IFE, por alterar la contabilidad de recursos utilizados en la campaña, por el uso de recursos ilícitos en la precampaña, por haber sido condenado por delitos que merezcan pena de privación de libertad, por tener suspendidos los derechos de ciudadanía. Esta iniciativa es valiosa también por el procedimiento que se llevó a cabo para su realización, ya que tuvo como principal insumo propuestas ciudadanas, especialmente las del colectivo Reforma Política Ya, así como los compromisos internacionales firmados por México, como el Acuerdo de San José, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU y la observación del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Con esta iniciativa pretendemos abonar a mejorar la calidad de nuestra democracia, abriendo los cauces a una participación política plena. México vive un momento crucial en el proceso de transición democrática que debe ir más allá de la alternancia. Muchas gracias y ahora voy a pasar el micrófono a la senadora Marcela Torres Peinbert. Muy buenos días a todos y a todas. Es un gran gusto y un honor para mí estar en esta mesa, no solo por los dos senadores que tengo a mi lado, sino también por los dos jóvenes que están aquí con nosotros, que forman parte de esta asociación ciudadana, que es el conglomerado Reforma Política Ya, conformado por más de 20 asociaciones ciudadanas. Digo que es un honor, desde luego, por los senadores, pero también porque en México sabemos que hay una incipiente participación de ciudadanos construyendo y buscando y esforzándose por construir las condiciones de bien público que necesitamos para hacer un país más democrático y justo. Y estos jóvenes son un ejemplo. Ellos han venido impulsando, empujando, acompañando, inclusive tuvieron un plantón aquí fuera del Senado para hacerse escuchar por parte de nosotros, para impulsar esta y otras medidas que van a permitir que sea más fácil para los ciudadanos hacerse oír, que su voz cuente, que puedan participar en las decisiones públicas del país con mucha más facilidad. Por eso es un gran honor para mí estar aquí y yo quisiera insistir en la necesidad, la urgencia que tiene esta iniciativa que fue presentada en 2012 y que cumple su tiempo el 9 de agosto para reglamentarse. Estamos pues ya a una semana y piquito de esa fecha y todavía no se ha dictaminado en las comisiones de estudios constitucionales y de gobernación. Por eso quisiera yo insistir en que respondiéramos como senadores a este impulso ciudadano, a esta fuerza de estos jóvenes ciudadanos que buscan tener más opciones de participación para las y los mexicanos. Por mi parte, pues me comprometo a impulsarlo lo más posible, lo sabe David, que está trabajando con él desde hace tiempo, y bueno, pues insistir a la Comisión de Gobernación y a la Comisión de Estudios Constitucionales a que ya se dictamine esto antes del 9 de agosto para no caer en falta. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, es un gusto estar aquí con motivo de la presentación de esta iniciativa. Quiero, antes de dar mi punto de vista sobre los retos de la legislación, compartir el antecedente de lo que hoy nos convoca, que me parece que es muy importante. Toda vez que, como bien lo dijo la senadora Torres Peinbert, el próximo 9 de agosto concluye el plazo que estableció el segundo transitorio de la reforma política constitucional que incorporó el derecho de los ciudadanos sin partido a postularse a cargos de elección popular de manera independiente, a través de candidaturas independientes. Ese segundo transitorio estableció un año como plazo para emitir la legislación secundaria o, en su caso, reglamentaria de las distintas figuras que se incorporaron a la Constitución con motivo de lo que se llamó la reforma política, entre ellas las candidaturas independientes.
publicada el 9 de agosto del 2012, pues estamos a una semana y media de que ese plazo se cumpla. Evidentemente no estaremos puntuales en la disposición constitucional transitoria, porque el Congreso no ha acometido la tarea de reglamentar las figuras que creó en la Constitución. Son pendientes que siguen en esta como en otras materias y que se está haciendo costumbre entre las cámaras incumplirlas. Es una práctica de los diputados y de los senadores violentar los términos de la Constitución en materia de mandatos reglamentarios. Hay una montaña de reformas constitucionales sin reglamentación a tiempo. Eso es lo que ha venido a llamar la atención el colectivo político Reforma Política Ya. El que el Congreso debe de atender sus propias disposiciones, porque esa disposición nos la dimos los propios legisladores. Tuvieron aquí un plantón afuera del Senado de la República para llamar la atención de los legisladores, para decir están en falta y tienen que entrar a cumplir. Ellos han enfatizado el tema de las candidaturas independientes, pero faltan otras muchas figuras. La iniciativa ciudadana, como parte de y luego las consultas populares. Independientemente de que yo estoy convencido, como creo que están convencidos algunas de mis compañeras, entre ellas Laura Rojas y Marcela Torres Peinberg, que incluso esa reforma constitucional debe ser ajustada a requisitos reales y a supuestos más racionales en términos de participación ciudadana y de la escasa organización ciudadana en torno de estas figuras de participación. Mientras eso acontece, pues hay que entrarle por lo menos a lo que ya tenemos. Ha sido un dicho de Reforma Política Ya: más vale pájaro en mano que ciento volando. Lamentablemente hemos tenido que reconocer ya como principio parlamentario esta expresión tan práctica del colectivo. Nosotros estamos acompañando, bajo el impulso de Laura Rojas, de Ernesto Rufo, de Marcela Torres y de otros compañeros senadores, estamos acompañando el impulso que este grupo de jóvenes tiene desde el 2010 o 2011, cuando de manera más activa presionaron a las cámaras del Congreso a dictaminar que pues la reforma política que había enviado Calderón, de las que incluso se nos quedaron fuera figuras muy importantes. Reelección legislativa, por supuesto, fundamental. No renunciamos a esa figura, pero por eso la presencia aquí de David, de Dinora, de Gonzalo, porque desde entonces han mantenido vivo este impulso. Esta iniciativa ha recibido las opiniones de los senadores que la suscribimos para hacer ajustes a lo que ha sido la iniciativa original del colectivo Reforma Política Ya. Y entonces hemos hecho un acuerdo, coordinado el grupo de trabajo por Laura, de que lo ideal es presentar como iniciativa la base fundamental del colectivo con puntos de vista nuestros. De hecho, todavía, hay que decirlo de alguna manera, pues todavía falta discutir más algunas cosas. Presentamos una iniciativa como punto de partida del proceso legislativo, no como un producto acabado,
De hecho, yo mantengo 2 o 3 todavía inquietudes, vamos, más que diferendos, de cómo poder hacer realmente efectivo el acceso a financiamiento público en un porcentaje, pues quizá más adecuado, el acceso a la radio y la televisión, porque son 2 asuntos que necesariamente deberán estar garantizados en la legislación. De lo contrario, pues se hace nugatoria la participación ciudadana en los procesos electorales. Ese es el sentido de nuestra presencia hoy aquí. Queremos detonar la discusión en el Senado de esta iniciativa como de las otras que están presentadas por otros compañeros y otros grupos parlamentarios. Nosotros creemos que esta puede tener bases mejores, un impulso social más determinado, y entonces creo que podemos sumarla al paquete de reformas político-electorales que han de venir también por el Pacto por México o a través del Pacto por México. Ese es el tema. Queremos que el Congreso deje de estar en deuda en materia reglamentaria. Hay que empezar a desatorar, hay que empezar a escarbar todas las iniciativas que están durmiendo el sueño de los justos, que en este caso es de los injustos. Entonces, ese es pues el motivo. Hace un año, bombo y platillo, se acabó el monopolio de los partidos políticos para postular ciudadanos a puestos de elección popular. Las reformas constitucionales que no se concretan en leyes reglamentarias no existen en sentido pleno, en vigencia plena, en su positividad completa. Claro que hoy hay candidaturas independientes, ha habido en Zacatecas, ha habido en Yucatán, ha habido ya en otros estados, en Quintana Roo. Sí, pero ¿cuál fue el problema del IFE para estas candidaturas? ¿Cuál fue? Pues financiamiento y acceso a radio y televisión. Tan sencillo como eso, ¿no? Entonces es la hora de entrarle a esta materia. Yo felicito a todos los compañeros senadores y a los compañeros del colectivo Reforma Política Ya, a David Domínguez, a Dinora García, a Gonzalo Ibarra, por su persistencia, por su consistencia y por su resistencia. Porque a veces en materia legislativa no solamente hay que insistir, persistir, sino resistir. Y ellos han hecho las 3 cosas. No sé quién sea. Bien, gracias a los senadores que el día de hoy nos acompañan, Marcela, Laura, Javier, y sin duda también a los senadores que van a suscribir esta iniciativa, Ernesto Rufo Appel, Sonia Mendoza, que por causas ajenas no pudieron estar, pero sin duda nos acompañan. Y Héctor Larios me comentan. El colectivo Reforma Política Ya ha estado impulsando, efectivamente, como bien lo comenta Javier, desde el 2010 y en el 2011 tuvimos una intensa actividad para lograr una reforma constitucional. Nosotros lo definimos en que la ciudadanía ha logrado elevar a rango constitucional figuras de democracia participativa que eran necesarias retomarlas, ¿no? Porque ya existían, como lo comentaba también Laura en su momento. Sin duda, también para nosotros es muy importante aclarar que esta iniciativa abona al proceso de dictaminación, porque efectivamente hay otros grupos parlamentarios como el PRD, que ya también presentó una iniciativa nuestra para reglamentar las candidaturas independientes, y desde luego también agradecerle a Marcela la insistencia y el exhorto que hace al Congreso como legisladora. Nosotros como organizaciones de la sociedad civil reiteramos el exhorto y el llamado al Congreso para que esto se reglamente en tiempo. Sabemos de antemano que se han violentado los plazos constantemente, sin embargo la preocupación número 1 es que de este colectivo es que las candidaturas independientes puedan tener su primer ejercicio en 2015, que es cuando se renueva la Cámara de Diputados. Desde luego otra de las preocupaciones es porque mejor otras legislaturas estatales han estado reglamentando la figura
que el Congreso de la Unión. Entonces sí es muy preocupante ver que cada entidad federativa, independiente de su autonomía, ha estado reglamentando a su forma porque no tiene un parámetro de legislación. Entonces la legislación federal es eso, un parámetro para que todas las demás entidades federativas puedan reglamentarlo en el mismo sentido. De igual forma también insistir que aunque ahorita nos estamos concretando en las candidaturas independientes, este colectivo tiene otros temas que ha impulsado, como la consulta popular, que ojalá y también podamos reglamentarla para tener la primera consulta popular federal en la elección del 2015, y desde luego que a la brevedad podamos los ciudadanos presentar iniciativas ciudadanas, porque no existen los mecanismos para poder dar curso a estos mecanismos de participación. También el colectivo va a retomar el tema que dejó la reforma constitucional pasada, que es la reelección, junto con la revocación de mandato. Estamos insistiendo también en que sea uno de los puntos importantes, porque lo consideramos como un mecanismo no tanto de participación ciudadana, sino de rendición de cuentas hacia nuestro Congreso, que es realmente urgente. Y retomo un poco las palabras de Javier, en el que efectivamente hemos insistido, hemos persistido y hemos resistido ante la renuencia de muchos legisladores de no escucharnos, de no atender esta demanda ciudadana, y desde ahorita también hago un exhorto a los presidentes de la Comisión de Gobernación, que es Cristina Díaz Salazar, la senadora, y el senador Raúl Gracia Guzmán, que preside la Comisión de Estudios Legislativos Primera, que son los encargados de que el proceso de dictaminación se haga oportuno y expedito para lograr el objetivo. Nuevamente, nuestro agradecimiento de parte de todo el colectivo. Laura, muchísimas gracias por coordinar todo este esfuerzo. Marcela, Javier, por acompañarnos. Y el colectivo Reforma Política ya seguirá insistiendo, seguirá resistiendo esta lucha ciudadana. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias por estar impulsando y por escuchar a los ciudadanos que están proponiendo y buscando que pues, los legisladores y el Congreso de la Unión pues, saque la chamba a tiempo, ¿no? Vamos a seguir insistiendo en que se cumpla la ley. A los ciudadanos nos interesa que se cumpla la ley y por eso vamos a buscarlos a ustedes, los senadores, vamos a buscar a los diputados, vamos a buscar a nuestros legisladores a nivel local para que la ley se cumpla en tiempo. Creo que es importantísimo que los legisladores y el Congreso de México le den el ejemplo a los mexicanos en el cumplimiento de la ley. Y bueno, recalcar nada más que además de las candidaturas independientes hay dos figuras bastante importantes que le dan poder a los ciudadanos, sobre las cuales también estamos trabajando. Una de ellas es la iniciativa de ley ciudadana, que en el periodo pasado ya se presentó una iniciativa de parte del senador Javier Corral y de la senadora, y vamos a estar insistiendo sobre esto. Lo estamos insistiendo también con otros grupos parlamentarios, el PRD, el PRI, el Movimiento Ciudadano. Lo vamos a hacer también con la consulta popular. Es importantísimo tener lista la herramienta de la consulta popular para las elecciones federales. El tiempo se nos viene encima, es importante consultar a los ciudadanos y que la decisión de los ciudadanos sea acatada también por el Congreso de la Unión. Vamos a seguir trabajando con estas figuras y les agradecemos la atención que han tenido con los ciudadanos y con estas organizaciones. Gracias. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días todavía. Estoy checando aquí algunas de las propuestas que hacen para esta iniciativa y me llama la atención la de que el IFE va a administrar la totalidad de los recursos que tengan los candidatos independientes. Pregunto si esto de alguna manera no es meter al IFE en una facultad más, aparte de las que ya tiene de fiscalización, y sobre todo para el candidato independiente, si no es amarrarle las manos y ponerle un obstáculo, primera. Segundo, dicen que para la campaña el financiamiento público podrá ser de hasta el 51% de los topes de gasto. Aquí, por ejemplo, en la presidencial del 2012 fueron 336 millones de tope de gasto. Quiere decir que si un candidato independiente a presidente logra registro, podría recibir 150, 160 millones
millones de pesos. Imaginemos si no es uno, si son varios, ¿alcanzarán los recursos públicos para darles a todos los candidatos independientes este dinero? Básicamente son esas dos preguntas. Bueno, en primer lugar, sobre la fiscalización del IFE. El IFE tiene la fiscalización exclusiva de los procesos electorales, independientemente de si solo es a través del sistema de partidos o de candidaturas independientes. Por supuesto que someter a los candidatos independientes a la fiscalización es asegurarnos que el dinero ilícito no sea plataforma de lanzamiento de este tipo de candidaturas. Hay que recordar que la reforma constitucional del 2012, en su exposición de motivos, dijo precisamente que la ley reglamentaria debía asegurarse que el acceso directo de los ciudadanos sin partido a procesos electorales asegurara dos cosas. Uno, que el financiamiento no fuera ilícito, que no fortaleciera o terminara fortaleciendo a los poderes fácticos o al financiamiento ilícito, por lo tal tienen que ser sometidos a las mismas reglas de fiscalización, de ahí que se abra la necesidad de registrar una cuenta bancaria ante el IFE. El tema del 50% de financiamiento público, bueno, pues es uno de los asuntos que tendremos, como lo decía yo al principio, yo lo adelanté un poco al principio, que discutir. Primero tendremos que ver cuál será el porcentaje que determine la legislación dentro del financiamiento público para todas las candidaturas independientes que se registren. Vamos a tener primero que determinar un porcentaje y luego a partir de ahí ya establecer la regla del 30, 50 o 40%, ¿verdad? Pero me parece que deben acceder al financiamiento público y no se le amarra las manos a los candidatos independientes. Deben tener una responsabilidad frente a los recursos que manejan. De lo contrario, si así, con el sistema de partidos, ya ven cómo influyen en candidaturas locales las mafias del narcotráfico, pues ahora sin sistema de partidos pues se nos meten. No, hay que tener esas reglas muy estrictas de fiscalización. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, buen día a todos los conferenciantes. Quisiera preguntarles si hay alguna manera de blindar las candidaturas independientes, puesto que en el Estado de México y en otros estados ya se han aprobado este tipo de candidaturas, pero en el Estado de México en particular fue el propio gobernador quien le hizo la propuesta para que se aprobara como tal, y de tal manera que, como dicen, ese es un pleito entre el grupo de Ecatepec y el grupo de Atlacomulco, y dicen que si Erubiel es quitado antes del 15 de septiembre próximo, él tendrá la posibilidad de meter a sus candidatos a través de las candidaturas independientes en otros partidos, y el caso muy característico de que el actual presidente del Congreso local del Estado de México, cuando no pudo ser candidato por el PRI, fue candidato del PAN y fue diputado por el PAN en el Estado de México, causando lo que ustedes seguramente conocen muy bien. Entonces, ¿hay manera de evitar que grupos caciquiles o grupos de poder no se infiltren, digan, bueno, por aquí no entramos, entramos por las candidaturas independientes? Así es. Bueno, estamos planteando una serie de requisitos en esta iniciativa, precisamente tratando de evitar lo que usted comenta. En primer lugar, los candidatos independientes van a tener que ser respaldados por un buen número de firmantes, o sea, de ciudadanos que estén en el listado nominal. Por otro lado, se está pidiendo que no sean militantes de los partidos políticos y que, en caso de que hayan sido, pues renuncien, y es una de las cosas que tenemos que terminar de definir, el tiempo en el que tienen que haber renunciado a su militancia partidista para poder competir. De esta manera estamos evitando lo que usted comenta, ¿no? Que si un candidato no obtuvo un precandidato no fue postulado por un partido político, por su partido político, puede inmediatamente saltar y aprovechar esta figura que está diseñada precisamente para ciudadanos que no militan en un partido, aprovecharse de esta figura y entonces postularse. Entonces, son algunos de los requisitos que estamos planteando y que les vamos a entregar por escrito para tratar de blindar y evitar lo que usted comenta. Otra de los requisitos que estamos planteando
es que un ciudadano no pueda darle la firma para el registro más que a un solo candidato independiente, ¿no? Entonces eso va acotando también el número de ciudadanos que pueden respaldar la firma. Hay una lista completa de requisitos, pero sí hemos pensado en lo que usted ha mencionado, en el caso pues de mi estado, del Estado de México, que en efecto hemos visto esto que le hemos llamado chapulinismo, ¿no? Trapecismo político de un partido a otro, y no se trata de eso, se trata de que los ciudadanos que no militan en un partido tengan la posibilidad de poder acceder a cargos de elección popular por esta vía que está diseñada exclusivamente para ellos. Además del chapulinismo, del trapecismo, el fenómeno que a mí me parece todavía más denostable o detestable es el transfugismo. Hoy soy de derecha y mañana 24 horas después de izquierda, o hoy de izquierda y mañana de derecha, ¿sí? Eso lo evita este requisito de no ser miembro de un partido político o haber renunciado a él con tan tiempo de anticipación. Eso es una garantía, pues. Recuerde que la Constitución, en toda su exposición de motivos, siempre habló, a lo largo de su fundamentación en el dictamen, del derecho de acceso de ciudadanos sin partido. En el mundo, eso son las candidaturas independientes, además.